Hegemonía territorial fallida, estrategias de control y dominación de Estados Unidos en Bolivia, 1985-2012. No es el delirio de unos cuantos antiimperialistas que habemos en Bolivia, instalados en los medios de comunicación. El antiimperialismo creo que es una forma de vida, una cultura, sino una investigación muy profunda que ha significado 2 años de trabajo a cargo de Loreta Tellería y Reina González. Loreta Tellería está con nosotros esta noche aquí en Colección de Arena. Bienvenida. A ver, para comenzar esta conversación, 2 años de trabajo, ¿en qué ha consistido ese itinerario investigativo que me parece tremendamente interesante y que pone en evidencia los datos que dan testimonio de nuestra relación con los Estados Unidos tan complicada, tan sujeta a los avatares que pasan precisamente por esa vocación de dominación y control? Bueno, primero gracias por la invitación. La investigación nace como una iniciativa personal e institucional del CIS para develar cuáles han sido estos mecanismos de control y dominio de Estados Unidos en Bolivia, en un periodo de tiempo determinado, porque estos mecanismos de dominio y control datan desde el inicio de relaciones entre ambos países, que es a mediados del siglo XIX. El libro comienza con una recopilación documental, bibliográfica y hemerográfica fundamentalmente, sobre cuáles han sido los hitos fundamentales de esta relación entre Bolivia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, partimos de hacer una base de datos hemerográfica que abarca varios temas de este tipo de relación, y después de consultas sobre documentos institucionales, los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, corrupción, narcotráfico en el caso de Bolivia, los convenios internacionales que se dan entre ambos países durante el periodo de estudio, y también informes nacionales, de instituciones nacionales de Bolivia, sobre las relaciones que había entre ambos países. Tenemos un gran abanico de fuentes, todas oficiales. Se incluye algo de Wikileaks en el libro también, pero que Wikileaks da mucho más para hablar sobre el tema. Pero nace principalmente bajo este objetivo: documentar cuáles han sido estos mecanismos de control, cuáles han sido los objetivos, las políticas implementadas, los mecanismos aplicados y los resultados que se han obtenido. 1985 es el inicio del neoliberalismo y la 4ª presidencia de Paz Estenssoro, y hay un antecedente de la relación del MNR del 52, de los años 50-60, más precisamente en el gobierno de Paz Estenssoro entre el 60 y el 64, con la llegada de lo que se llamó la Alianza para el Progreso y los Cuerpos de Paz, lo que pone en evidencia que la relación de Paz Estenssoro con los Estados Unidos de América es una relación de sumisión y una relación que pasa por una apuesta histórico-política que nos dice que si hubo un gran cipayo del imperialismo norteamericano con todas las letras mayúsculas, es Paz Estenssoro. Sí. Si nosotros nos remontamos a la historia, vemos que precisamente la revolución de 1952, la Revolución Nacional, tuvo como un eje articulador su estrecha relación con Estados Unidos, con los gobiernos norteamericanos, cosa que lamentablemente la historiografía no lo resalta mucho y en su real magnitud. Víctor Paz Estenssoro sale de la Revolución del 52 e inmediatamente se pone en vínculo con el gobierno de Estados Unidos, y especialmente en temas de relaciones de influencia directa con las Fuerzas Armadas, ¿no? No olvidemos que el 52 se cierra el colegio militar y el 53 se reabre a condicionamiento precisamente al gobierno de Estados Unidos para dar cooperación al gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Entonces, estas relaciones con las Fuerzas Armadas son casi umbilicales, ¿no? El tema de la Alianza para el Progreso, el tema de las acciones de los mecanismos de cooperación a las Fuerzas Armadas y la realización de acción cívica, nutre mucho esta relación que luego termina con el golpe de Barrientos al mismo Víctor Paz Estenssoro. Es decir, Estados Unidos apoyaba tanto al gobierno de Víctor Paz Estenssoro como al gobierno de Barrientos. De ahí que una de las conclusiones que saca el libro es que lo que prima en las relaciones Bolivia y Estados Unidos es más los intereses hegemónicos que la propia democracia. Porque vemos que en todo el devenir histórico de Bolivia, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado tanto a gobiernos democráticos como a gobiernos dictatoriales.
en lo que nos da por resultado, que es muy poco esta valoración de la democracia que hacen ellos, de los derechos humanos, cuando lo que prima principalmente es el dominio y control territorial, como se titula el libro. Y en una línea de continuidad, el año 71, Banzer hace acuerdo político con Paz Estenssoro y con la falange de Mario Gutiérrez, se genera el golpe de Estado, se arma el Frente Popular Nacionalista, y ahí ya la relación del político histórico de los 50-60, que es Paz Estenssoro, y el nuevo político desde las Fuerzas Armadas, que va a ser Banzer, acuerdan políticamente algo que luego se reproduce en democracia. Exactamente. De ahí que se puede deducir fácilmente, de acuerdo a la historia, porque es preciso conocer la historia para valorar lo que está sucediendo actualmente, es que a Estados Unidos no le importaba en el periodo neoliberal que también aborda este libro, a Estados Unidos no le importaba el partido político que gobierna en Bolivia porque tenía control y dominio sobre todo el espectro del sistema de partidos y los podía controlar muy fácilmente de acuerdo a lo que se ha llamado el tema de control de visas de los políticos, ¿no? Entonces, este dominio de todo el espectro del sistema político hacía que Estados Unidos pueda diseñar las políticas, implementarlas de acuerdo a sus propios objetivos, ¿no? De ahí que Banzer Suárez con Víctor Paz, el mismo Jaime Paz Zamora, que en su momento fue, se le quitó la visa y a su partido, etcétera, pero que después también contribuyó a la realización de políticas hegemónicas, todos confluían en un mismo objetivo, ¿no? En lo económico, la implementación del modelo neoliberal; en lo político, la democracia pactada era muy funcional a la implementación del neoliberalismo. Claro, eran combinaciones circunstanciales, por tiempos, por periodos presidenciales. Exacto, y en el ámbito de seguridad, la lucha contra las drogas, ¿no? Son tres tipos de políticas, en lo económico, en lo político y de seguridad, que confluyen a que Estados Unidos mantenga este control sobre el gobierno boliviano y con resultados muy negativos para nuestro país. La lucha contra el narcotráfico sustituye a el miedo contra el comunismo y el control contra el comunismo de los 60-70. Yo considero que en términos de lucha contra el narcotráfico esto es un fracaso absoluto, y los pro legalización como yo creemos que realmente la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, no pasa por ahí, porque realmente esto se ha utilizado de tal manera que hemos tenido estos resultados nefastos, ¿no? Sí, está aceptado por todo el mundo que la lucha contra el narcotráfico ha tenido resultados negativos, ¿no? Y contradictorios en su lucha también por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, yo creo que la lucha contra el narcotráfico no fue más que un mecanismo de control y dominio de Estados Unidos para tener este control sobre todo el aparato gubernamental, de manera específica sobre las Fuerzas Armadas y la policía. Estados Unidos definía las políticas de seguridad y defensa en el país, no solo además de mecanismos de cooperación económica, sino de asesoramiento directo en estas políticas con sus propios agentes de la DEA, en el caso de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, más allá de la lucha contra las drogas, el verdadero objetivo de Estados Unidos era tener control sobre estas instituciones y por lo tanto sobre el país. Y teniendo control sobre el país, tenía control sobre los recursos naturales, que no olvidemos es el principal objetivo que tiene Estados Unidos para de alguna manera precautelar su futuro y su existencia como principal consumidor de energía en el planeta, ¿no? Entonces, tanto la amenaza del comunismo en una época como la amenaza de la lucha contra las drogas, el narcotráfico en otra, solo han sido pretextos usados muy acuciosamente por los gobiernos de Estados Unidos para ejercer el control y dominio sobre el territorio boliviano. ¿Cómo ha manejado Estados Unidos los indicios de supuestas relaciones con el narcotráfico, por ejemplo, del propio general Banzer en su momento, y luego de Jaime Paz Zamora, en plena democracia pactada, en pleno momento político en que se gesta esto que se llamó el Acuerdo Patriótico y se cruzaron los ríos de sangre? ¿No habrá incomodado a Estados Unidos que sus propios aliados estén involucrados o supuestamente involucrados en estos asuntos ilegales y que en alguna medida entorpecían sus propios objetivos de dominación y control? Yo creo que ha sido una preocupación conveniente en algunos periodos y en otros no, ¿no? O sea, por un lado le preocupaba, y lo hacía explícito, el hecho de que el partido de Jaime Paz Zamora tenga vínculos con el narcotráfico,
Pero por otro tenemos el caso Huanchaca, ¿no? Donde se revela históricamente y con fuentes oficiales cómo estaban inmiscuidos agentes de la DEA en el tráfico de drogas. Por otro lado tenemos el caso Narcoavión, ¿no? Entonces, donde se ve que el tráfico de drogas en grandes cantidades era conocido por agentes de la DEA, pero no eran conocidos por el gobierno boliviano, ¿no? Entonces lo manejaban de manera externa. Yo creo que varios datos nos muestran que el tema del control de drogas era utilizado por el gobierno de Estados Unidos de acuerdo a su conveniencia, ¿no? En el caso de Jaime Paz querían aislarlo en ese periodo histórico preciso para que no participe en las elecciones o para de alguna manera pactar con el ADN o el MNR, ¿no? Que eran principales aliados del gobierno o de la embajada norteamericana. Pero no creo que haya sido un verdadero factor de preocupación el tráfico de drogas, porque como vemos los resultados de la lucha que han llevado directamente y han dirigido directamente ellos han sido totalmente negativos. Neoliberalismo en términos económicos ha significado luchar contra el déficit fiscal, no gastar más de lo que se tiene, pero al mismo tiempo clausurar la posibilidad de políticas sociales que fueran a buscar equidad y redistribución, cosa que estamos viviendo hoy en esta última década. ¿Cómo se manejó eso en términos de gestión político-económica en relación con los Estados Unidos? Yo recuerdo perfectamente que el gran intelectual del 21060 se llama Jeffrey Sachs. No viene precisamente de las agencias norteamericanas, pero sí viene de la Academia Norteamericana. En el ámbito económico, la implementación del neoliberalismo tuvo a Bolivia como uno de los pilares fundamentales en la región, ¿no? Asesores norteamericanos, acuerdos y convenios bilaterales enfrascados en toda esta conceptualización neoliberal, pero con resultados, yo creo que ahora lo podemos evaluar, que estamos más o menos a 10 años del proceso neoliberal, con resultados negativos, ¿no? Y ahí no nos olvidemos el actor fundamental de la cooperación de Estados Unidos, que fue USAID, ¿no? USAID, bajo este paraguas del neoliberalismo, apoyó a Bolivia durante 60 años de actuación de USAID en Bolivia. Y cuando uno revisa los informes de USAID, cuando inició su programa en Bolivia, decía que en Bolivia había desnutrición, había pobreza, había mala redistribución de la riqueza, etc. Cuando termina, después de 60 años de apoyarnos año tras año a Bolivia, en todos los sectores, educación, salud, medio ambiente, etc., Bolivia sigue siendo un país pobre, con altos niveles de desnutrición, con altos niveles de inequidad social. Entonces, ¿cuáles son los resultados positivos de la cooperación bajo este paraguas del neoliberalismo? Habría que preguntarse, ¿no? Preguntarse cuán efectivo fue el neoliberalismo en Bolivia, ¿no? Sobre todo aquellos que plantean que el neoliberalismo y la libertad individual, la libertad económica, el protagonismo del mercado es la panacea de la democracia o de la felicidad, ¿no? Entonces, los hechos, los resultados, las fuentes nos dan la respuesta de que el neoliberalismo en Bolivia solo favoreció a determinadas clases empresariales, muy pocas empresariales bolivianas, la mayor parte empresariales externas de Estados Unidos, de otros países, no favoreció a la gente pobre. La doctrina del goteo nunca llegó en el caso boliviano, después de tantos años de implementación del neoliberalismo. Entonces, los resultados fueron negativos. A pesar de lo que hoy día se ufanan en decir personeros que todavía defienden el neoliberalismo, que sin duda fueron parte de los beneficiados de este proceso, pero que sin duda fueron los pocos del país. ¿Cuánto de cierto o cuánto de leyenda urbana tiene eso de que los políticos bolivianos para ser ministros o los militares bolivianos para acceder a los altos mandos, militares y policías, necesitaban de verdad una especie de visto bueno de la embajada de los Estados Unidos? ¿Eso es constatable desde el punto de vista documental, investigativo? Sí. No es fácil, supongo, ¿no? No es fácil, pero en el tema de los políticos es muy fácil de constatar, ¿no? Declaraciones, el archivo hemerográfico nos da un gran abanico de fuentes y pruebas sobre esto, ¿no? Declaraciones de los políticos de cuán importante era para ellos tener una visa. Existe en la década de los 90 un dato importante cuando Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos dice que va a sacar una lista de los que próximamente se les va a quitar la visa, ¿no? Entonces los políticos van y dicen que quieren saber la lista para no incorporarlos en su posterior lista de candidatos. Entonces la ligazón entre la
tener la quiesencia de la embajada para ser candidato era muy importante, ¿no? El mismo Jaime Paz Zamora, cuando recupera la visa, está tan contento que recupera la visa y inmediatamente viaja a Estados Unidos, ¿no? Para celebrar. Para celebrar. Entonces, en el tema de las Fuerzas Armadas y la policía, en el tema de la policía es importante y especial ver y analizar que quienes eran directores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que habían recibido capacitación en Estados Unidos sobre el tema, inmediatamente eran ascendidos a comandantes de la policía, ¿no? Entonces eso cada vez es una relación directa. Lo que te muestra es que eran personas que contaban con el aval de la embajada y obviamente eran posteriormente, la máxima aspiración de estos era ser comandantes de la policía, con todo lo que esto implicaba. En las Fuerzas Armadas lo propio. Es importante y es parte de una investigación pendiente la influencia de Estados Unidos en policía y Fuerzas Armadas, ¿no? Porque es demasiada, es mucha en todo este proceso histórico. Le guiaban las políticas, les daban cooperación económica, les daban infraestructura, les daban hasta las botas, ¿no? Entonces, si alguien te da todo lo que tú tienes, la ropa, la vestimenta, las políticas, la infraestructura, los autos, etcétera, ¿a quién vas a responder? ¿A la embajada o a tu gobierno que no tiene los recursos para hacerlo? Entonces, es mucha la influencia. En esa misma línea metodológica recuerdo perfectamente que era una especie de cucu, eso de ¿nos certifica o no nos certifica el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a nuestros avances de erradicación de cocales? Y eso se ha superado en el último tiempo, en la última década, pero me acuerdo perfectamente que si no teníamos la bendición de la embajada, éramos prácticamente unos demonios satanizados en el espectro internacional, planetario, y por lo tanto éramos los chicos malos de la película. Así funcionaba. Sí, exactamente, ¿no? Es parte de los grandes mitos que se creó con la relación de Estados Unidos. Se decía primero que si nacionalizábamos, el país iba a ir a la quiebra, nadie nos iba a querer, todas las empresas se iban a ir. Se decía que si no seguíamos la política antidroga de Estados Unidos, el país se iba a convertir en un narcoestado, ¿no? Se decía que si nos desertificaban, estábamos más o menos a un pie del barranco. Entonces, no pasa eso, ¿no? Hoy en día, por un lado se ha nacionalizado bajo los términos del gobierno actual, y no estamos en bancarrota. El argumento de Carlos Mesa era precisamente ese. Exacto. Si nacionalizamos los hidrocarburos, nos van a penalizar por fuera las grandes transnacionales y vamos a vernos en figurillas. Parte de un discurso timorato, ¿no? Timorato, pero al final funcional a los intereses norteamericanos. Exactamente, ¿no? El mismo Carlos Mesa en un editorial que tenemos de la década de los 90 afirma claramente que si la DEA veta a un ministro, ese ministro se tiene que ir, por ejemplo, ¿no? Entonces, Carlos Mesa tenía una clara conciencia de la influencia que tenía Estados Unidos en nuestro país, en todo nuestro sistema, incluso antes de ser vicepresidente y presidente del país. Entonces, en el tema de la lucha contra las drogas, estamos desertificados desde el año 2009 consecutivamente y eso no... Y no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Estamos mejor. Para cerrar el tema, Carlos Mesa, aquí un paréntesis, es el embajador Greenlee el que le da el visto bueno para suceder a Sánchez de Lozada. Muchos dicen que es un traidor, pero ciertamente eso significa que Carlos Mesa termina capitulando ante la embajada americana. Sí, en su propio libro, La presidencia sitiada, lo confirma, ¿no? Confirma que una de sus principales entrevistas antes y después de asumir la presidencia es precisamente con miembros de la embajada de Estados Unidos. No puede haber dominación y penetración norteamericana o imperial en un país si no hay agentes locales. ¿Quién se salva, Loretta? Es decir, de todas las presidencias en democracia, bueno, Siles Suazo por supuesto que sí, pero lo de Siles Suazo y el gobierno de la UDP es una debacle económica, una hiperinflación espantosa, el gobierno termina mal, se acorta el mandato, vienen las elecciones y a partir de ahí viene Paz Estenssoro, Bolivia se nos muere y los 20 años de la noche neoliberal. A partir de ahí, todos son genuflexos, todas las presidencias y vicepresidencias son genuflexas y funcionales a los intereses del discurso imperial norteamericano. Yo creo que hay una pequeña variación, ¿no? Otra de las conclusiones que tiene el libro es que la política de Estados Unidos hacia Bolivia ha tenido un común denominador de control y dominio, independientemente de quiénes han sido presidentes, demócratas, republicanos. En el caso de Bolivia ha habido una pequeña variación del tipo de clase política que tentaba el poder, ¿no?
Para la clase oligárquica capitalista, la cesión de territorio era más o menos un canje patrimonial, mientras para aquellos gobiernos que defendían el territorio como parte de su identidad, esto no podía suceder. Dentro de la historia tenemos al nacionalismo militar, a los que nacionalizaron los hidrocarburos, Toro Bush, como un periodo pequeño pero importante, ¿no?, de respuesta ante esta política imperialista de control y dominio. Tenemos posteriormente también militares, el tema de Torres, Obando Torres, que también nacionalizan, como periodos pequeños de como recuperación de la soberanía estatal importantes para ver la historia. Los ¿no? militares pro nación y los militares antinación, Obando Torres, digamos, y los antinación Barrientos Banzer, por poner paradigmas, ¿no es cierto? Lo malo es que los antinación fueron muchos más que los nacionalistas, ¿no? Y ya en el periodo neoliberal no tenemos ningún ejemplo que pueda asumirse bajo estas características, y viene el gobierno de Evo Morales, ¿no? Que si nosotros revisamos la historia y vemos lo que hizo el gobierno de Evo Morales en relación con Estados Unidos, no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano, es realmente un hito histórico que merece ser estudiado. No sé si está en el libro, en la investigación, pero yo tengo la idea de que hemos logrado romper con el mito que sin los Estados Unidos no podíamos, ni adelante, ni atrás, ni a los lados. Que hemos logrado romper no solo una dependencia material directa, sino también una dependencia mental, que se instaló, digamos, en la clase política boliviana. ¿Compartes ese criterio? ¿Qué elementos puedes señalarnos al respecto que nos puedan ilustrar? Yo creo que sí se ha roto un mito, lo que significa... Bueno, con la salida de Goldberg, ahí revienta todo, ¿no? Sí, significa también un momento de inflexión muy importante a nivel histórico, ¿no? En lo político ya no dependemos de Estados Unidos, ya no necesitamos, como sucedía en el pasado, tener la aquiescencia norteamericana de la embajada para ser un actor político importante, ¿no? En lo económico, mucho menos, ya no necesitamos el apoyo de Estados Unidos en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional para tener condonación o préstamos. Y en lo de seguridad ya no necesitamos Estados Unidos para tener nuestra propia lucha antidrogas con resultados positivos. Se han roto mitos importantes, pero subyacen otros, ¿no? Subyacen otros que es en gran parte el tema del control y dominio cultural, que es parte también de un estudio pendiente, ¿no? Esa batalla todavía no la hemos... Esa es la batalla más profunda, es la más estructural, la más dura, y la que sin duda nos va a liberar totalmente. Sobre eso te voy a preguntar, vamos a hacer una pequeña pausa, creo que son líneas investigativas, desafíos futuros del futuro inmediato. Vamos a la pausa.